Entonces, la atmósfera vemos que ejerce un peso gigantesco sobre la superficie de la Tierra. ¿Lo sentimos? No, no lo sentimos, porque desde el momento mismo en que nacemos, esa presión atmosférica actúa sobre nuestro cuerpo, nos mantiene adheridos a la Tierra, entonces es algo natural en nosotros. Sí sentiríamos su falta, por ejemplo, si subiéramos a la alta atmósfera en un avión y de repente se abren todas las ventanillas y las puertas del avión. Ahí sí vamos a sentir que no hay atmósfera y vamos a salir despedidos del avión. Pero a nivel del suelo, a nivel de la Tierra, no sentimos el peso de la atmósfera. ¿Qué pasa entonces cuando la atmósfera tiende a pesar más porque está frío y el aire pesa más? En ese lugar, en esa área, que puede ser del tamaño de un continente o del tamaño de un océano, en ese lugar el aire se comprime, pesa, digamos, por usar un término vulgar, se amontona y se produce una gran cantidad de aire. Pero esa cantidad de aire tiende a escapar. Es como si nosotros le soltáramos la salida a un globo, ¿sí? El aire tiende a salir. ¿Y a dónde se va a dirigir? A los lugares donde hay poco aire, en donde el aire pesa poco porque está más calentito. Bien, entonces los lugares fríos con mucha concentración de aire se llaman centro anticiclónicos. Y los lugares más cálidos con baja cantidad, con escasa cantidad de aire, se llaman centros ciclónicos. Entonces el aire va del centro anticiclónico hacia el centro ciclónico. Y ese aire que se mueve se llama viento. Entonces, ¿qué es el viento? Aire en movimiento, que va de un centro anticiclónico a un centro ciclónico. Los centros anticiclónicos son gigantescos ventiladores y los centros ciclónicos son gigantescas aspiradoras. Mientras más grande sea la diferencia de presión entre uno y otro centro, más grande va a ser la velocidad del viento. Imagínense ustedes la diferencia de presión que habrá entre el centro de un huracán y los bordes, para que se produzcan vientos que pueden llegar a los 200 kilómetros por hora. Es extraordinaria la diferencia de presión entre uno y otro lugar y en apenas unos kilómetros. Otra característica a tener en cuenta es que si el centro anticiclónico está, por ejemplo, en el océano, el viento que va a generar va a ser viento húmedo, que seguramente va a provocar precipitaciones. Y si el centro anticiclónico está en el centro de un continente, va a generar vientos secos, que no va a producir lluvias. Bien, otra de las características y otro... Bien, en la superficie terrestre, entonces, esta dinámica del movimiento de las masas de aire genera lo que se llaman los vientos permanentes. Los vientos permanentes son vientos que circulan prácticamente todo el año con la misma velocidad y con la misma dirección, ¿sí? Se producen desde los trópicos, que esto está más o menos a los 30 grados, hacia el Ecuador, ¿sí? Se inician en las regiones de los 30 grados y van hacia el Ecuador, desde el norte y desde el sur. Cuando llegan al Ecuador, llegan con la velocidad muy disminuida, por eso en la zona del Ecuador, alrededor del Ecuador, se habla de la zona de la franja de calma ecuatorial, zona donde hay muy poco viento, justamente porque ya los vientos prácticamente han desaparecido. Y luego vienen unos vientos que suben desde la región ecuatorial y van hacia los 60 grados. Estos vientos, que se llaman contralisios, llegan hasta las latitudes de los 60 grados y producen un descenso muy fuerte. Son vientos que caen con mucha velocidad y producen tormentas muy intensas. Y finalmente hay vientos que vienen desde los polos. Los dos polos son poderosísimos generadores de viento porque son áreas de muy alta presión, de muy baja temperatura durante todo el año,
y son los famosos vientos del este o vientos polares que pueden llegar hasta el centro de, por ejemplo, en América del Norte, hasta el centro de Estados Unidos, provocando olas de frío polar. Siempre son mucho más intensos en el invierno. Nosotros hemos visto que acá en la Argentina estos vientos polares avanzan por sobre la Patagonia y pueden llegar a Córdoba, por ejemplo, produciendo nevadas en las sierras de Córdoba, en las altas cumbres. Estos son los vientos permanentes. También hay vientos locales, que son vientos que se producen en un lugar muy pequeño, puntual, y que se producen por horas. Por ejemplo, la brisa, por ejemplo, los vientos locales como el viento tipo Foehn, que es un viento muy fuerte que cae de las altas montañas y que al bajar se calienta mucho y derrite todos los hielos. Este viento Foehn, que es muy típico de Europa, es similar a nuestro sonda, que también lo hemos visto en geografía. Y hay otros vientos, como por ejemplo los tornados y los huracanes, que son dos fenómenos extraordinarios que se producen puntualmente en una determinada época del año y solamente en regiones entre los trópicos. Los tornados se producen en los continentes, son terrestres y son remolinos de viento que se pueden producir varios simultáneamente y que duran minutos, segundos, ¿sí? Avanzan por sobre una determinada región, que siempre es una región muy llana, que es una región plana, que no tiene obstáculos, y alcanzan velocidades extraordinarias, en algunos casos hasta 400 kilómetros por hora. En cambio, los huracanes, que en Asia se les llama tifones, son vientos que se producen en el mar, son gigantes, por eso se producen de a uno, y duran muchos días, pueden llegar a durar una semana. Y como todo el sistema tiene forma de espiral, se va trasladando y se va moviendo, abarcando áreas inmensas en donde los vientos, de mucha velocidad también, producen destrozos. Y como se producen en el mar, llevan gran cantidad de humedad y además del viento se producen también gigantescas lluvias que inundan y arrasan con todo. Son particularmente fuertes y destructivos en la zona del Caribe, pero también en el centro sur de China, Filipinas, India, Japón se suelen producir también, o sea, en toda la costa pacífica de Asia. Hay algunos fenómenos locales de poco duración y de poco alcance, como por ejemplo las trombas marinas, que son remolinos como los tornados, pero en el mar, que se producen por breves instantes y luego se disipan y se calman, pero han llegado a dar vuelta barcos porque es como que es tan fuerte el viento y tan rápido que no hay manera de escapar de una tromba marina. Vamos a hablar de otro elemento del clima, que es la humedad. ¿De qué se trata la humedad? Es la cantidad de vapor de agua que tiene una masa de aire. Cuando el vapor de agua es mucho, la masa llega a un punto que se llama desaturación. Si la masa es cálida, el punto de saturación es muy alto. Una masa de aire cálido puede contener mucha humedad. En cambio, una masa de aire fría contiene mucho menos humedad. Entonces es muy normal que nosotros sintamos mucho más la humedad en invierno que en verano, porque en realidad la humedad, al ser alta y el aire frío, es más notable, afecta más al cuerpo. También obviamente es muy incómodo y muy desagradable la humedad cuando es muy elevada en tiempo de calor, porque la masa de aire cálida y húmeda también es desagradable. Cuando la masa de aire alcanza un punto de saturación, el vapor de agua que contiene comienza a convertirse en pequeñas gotitas, en microscópicas gotitas. Para que se formen las gotitas de agua debe haber corpúsculos de polvo o de algún contaminante atmosférico y alrededor de ese corpúsculo se forma una gotita de agua.
la cantidad de gotitas de agua forman una nube. Cuando las nubes alcanzan un nivel muy alto de humedad, las gotas no se sostienen por sí mismas y terminan cayendo. A veces este punto de saturación en la condensación y de condensación se produce a nivel del suelo. O sea, lo normal es que todo esto, por ser tan liviano, se eleve ascendido por las corrientes de aire ascendentes, ¿sí? Y las nubes se forman en altura. Pero cuando no hay movimientos de aire, cuando está muy tranquilo y la condensación se produce a nivel del suelo, se forman dos fenómenos que son muy notables, que es la niebla, es decir, una nube a nivel del piso, y si esta niebla se forma en el mar, se llama bruma. Entonces, tanto la bruma como la niebla son microscópicas gotitas condensadas a nivel del suelo, es decir, una nube a nivel del suelo. Y entonces, ¿qué es el rocío? El rocío es la humedad condensada en formas de gotitas de agua, pero a nivel del suelo, en las hojitas, en el pasto, puede ser, por ejemplo, en la superficie de un auto. Esto se produce cuando la temperatura desciende mucho a primeras horas de la mañana y la humedad del aire se convierte, o sea, se enfría y se convierte en gotitas de agua. El rocío no cae, el rocío se forma directamente en el suelo. Por eso está mal decir cayó rocío. No cae, el rocío no cae. El rocío se forma a nivel del suelo. Salvo que haya venido de visita Rocío Vivas, el rocío no cae. Bien, y si ese rocío se enfriara mucho, que en vez de una gotita se forma un cristalito de hielo, en realidad se produce una helada, ¿sí? El rocío es muy propio de la primavera o del otoño y la helada es típico del invierno. Es el agua que tiene la superficie terrestre directamente solidificada en pequeños cristales de hielo. Obviamente es muy peligroso porque además de ser resbaladizo, la helada, bien digo, además de ser resbaladiza, quema las plantas y las enfría y las congela. Tampoco cae la helada. Está muy mal dicho, cayó una helada. La helada no cae. La helada se forma a nivel del suelo. Y otra característica es que cuando la nube en altura se satura, dijimos, o sea, alcanza su mayor capacidad de contener humedad, dijimos que las gotas se empiezan a unir y por peso terminan cayendo. Entonces aquí tenemos un nuevo elemento del clima que son las precipitaciones. ¿Cómo definimos a la precipitación entonces? Como la caída de agua de una nube. Bueno, las precipitaciones, que es la caída de agua desde una nube, pueden ser sólidas o líquidas. ¿De qué depende? De la temperatura de la nube. Si la nube está muy fría, el agua que contiene pasa al estado sólido y caen precipitaciones en estado sólido. Estas precipitaciones pueden ser, si el enfriamiento ha sido muy rápido, se unen muchas gotas de agua congeladas formando un grano de hielo. En ese caso es granizo. Y si el enfriamiento ha sido lento, en realidad se van cristalizando las gotitas, se forman pequeños cristales que caen en forma de copos de nieve. En cambio, si la temperatura no está por debajo de los 0 grados, sino que está por encima de los 0 grados, lo que va a caer es agua en estado líquido. Y a eso le llamamos llovizna si la gota es muy pequeña, mide menos de 0,5 milímetros, o lluvia si la gota es un poco más grande y cae con persistencia y con fuerza sobre la superficie terrestre. Las lluvias son fundamentales para el desarrollo de la vida, porque es la manera en que se completa el ciclo del agua y el agua dulce, es decir, el agua en estado puro y apta para la vida de animales, vegetales y del hombre, vuelve a la tierra, ¿sí? Nosotros no podemos consumir el agua de los océanos, sino que los océanos son los grandes generadores del agua a través de todo este proceso
que vuelve a la tierra en forma de lluvia. Por eso es tan importante reconocer el sistema de producción de las lluvias y sus ciclos. Las lluvias se pueden clasificar por dos grandes maneras, por la cantidad y por el origen. Por la cantidad es la medida que cae a lo largo del año, la cantidad de milímetros que caen a lo largo del año. ¿Cómo se pueden medir? Bueno, se miden con un pluviómetro y generalmente las precipitaciones, salvo en el clima ecuatorial, que caen prácticamente todos los días durante todo el año, en el resto de los climas las precipitaciones se concentran en una determinada época. Por ejemplo, durante 4 meses, 5 meses, caen y luego no. Entonces es muy importante que el hombre conozca el ciclo de las precipitaciones para poder de esa manera prever la disponibilidad del agua. De acuerdo a la cantidad están las áreas con lluvias excesivas, es decir, lugares en donde llueve 1.800 o 2.000 milímetros anuales. Esto es muchísimo, ¿sí? Produce una vegetación extraordinaria, pero tanta cantidad de agua lava los suelos. Nosotros siempre pensamos que por la gran cantidad de vegetación la selva tiene suelo fértil y en realidad es un mito. Los suelos tropicales, los suelos ecuatoriales son bastante pobres, ¿sí? Porque la lluvia lava la capa fértil y superficial. ¿Y de qué viven las plantas? Y bueno, de los nutrientes que le aportan las plantas muertas que van formando una capa muy densa. Estas regiones de lluvias tan abundantes no son las más indicadas para el cultivo, ¿sí? Generalmente son áreas que actúan como gigantescos reservorios de humedad y como protectores del clima y de la pureza del aire, porque la vegetación en realidad no se debe alterar porque es la que provoca la cantidad de oxígeno que necesitamos para vivir. Entonces, en términos generales, estas regiones no deben ser modificadas y tampoco son muy adecuadas para el cultivo. Todo lo que se cultiva o se pudre o es tapado por la vegetación. Después están las áreas que tienen alrededor de 1.500 milímetros, que son áreas de lluvias abundantes, ¿sí? Determinados cultivos se producen en esta región, cultivos que requieren de mucha agua, ¿sí? Pero también es una zona con árboles abundantes, quizás no tan densos como la selva, pero que tienen importante desarrollo. Y también debieran ser áreas protegidas porque contribuyen al pulmón verde de la tierra. Pero sí hay muchos cultivos que se adaptan a este tipo de regiones. Entonces, tenemos las de 2.000, las de 2.500, las áreas de 1.000 milímetros o las que están entre los 700 y los 1.000 milímetros son las áreas de lluvias suficientes. ¿Suficientes para qué? Para cultivar sin tener que regar, ¿sí? Es decir, en este lugar se pueden, sobre todo los cereales, los cultivos, digamos, que proporcionan el alimento a la mayor partida de la humanidad, se dan en esta región y no necesitan ser regados, se dan naturalmente. Estas áreas son, digamos, las áreas más adecuadas para la práctica, tanto de la agricultura como de la ganadería. Las áreas que tienen alrededor de 500 milímetros son las áreas de lluvias insuficientes, ¿sí? Si queremos cultivar en estas regiones, tenemos que regar artificialmente. O sea, con lo que llueve prácticamente no alcanza. Y después están las áreas que tienen alrededor de 200 milímetros, que directamente son áreas de lluvias escasas. La cantidad de agua es tan poca que, primero, por ser muy poca, se infiltra y muchas veces se evapora apenas caída, o sea, se pierde. Y la poca agua que el hombre puede retener en este tipo de climas se utiliza rápidamente para consumo humano. Es muy poco lo que queda para, por ejemplo, cultivar. No son las áreas adecuadas para el cultivo.
Las lluvias que se clasifican de acuerdo al origen, es decir, a cómo se forma el proceso, son tres grandes grupos. Primero tenemos las lluvias orográficas. Un tipo de lluvia orográfica es la que se produce, obviamente, con una montaña. Acá tenemos la montaña, el viento asciende y al ascender se enfría y produce precipitación y nieve, ¿sí? Y pasa del otro lado de la montaña ya seco. Entonces, de un lado de la montaña tenemos lluvia abundante y tenemos una vegetación importante, y del otro lado de la montaña tenemos prácticamente un desierto. Esto es muy notable, por ejemplo, en los Andes patagónicos. Del lado chileno tenemos casi una selva y en la Patagonia argentina un semidesierto. Después están las lluvias convectivas. Las lluvias convectivas son lluvias que son típicas del clima ecuatorial o de los climas muy cálidos. El sol calienta intensamente por la mañana, produce la evaporación, se forma la nube muy saturada de humedad, llueve rápidamente y en pocas horas se disuelve la nube y se acabó. Es decir, todo el proceso ha demorado a lo mejor 10 o 12 horas, pero al día siguiente se vuelve a producir porque el calentamiento es constante. Entonces son lugares en donde llueve prácticamente todos los días del año, ¿sí? Y obviamente son lugares donde las lluvias alcanzan los 1500 o 2000 milímetros anuales. Y por último, de acuerdo al origen, tenemos las lluvias ciclónicas, también llamadas de frente. Son lluvias en donde chocan dos masas de aire, una cálida y húmeda y la otra fría y seca. El choque del lugar de enfrentamiento de estas dos masas de aire mezcla las características de ambas masas y provoca lluvias también importantes. Pero son lluvias de estación, es decir, son lluvias que se producen en una determinada estación del año, que puede ser primavera o puede ser principios del verano. Estas lluvias generalmente van acompañadas de truenos, de relámpagos, son lluvias con tormentas intensas.